Muchas gracias por la invitación también. Contento de estar acá y también contarles de las cosas que estamos haciendo en el instituto. Bueno, primero, ¿cómo está el Instituto del Medio Ambiente, no? Para Bien, contextualizarlo de alguna estamos manera. bien. Pero bueno, les comento que el instituto ahora está cumpliendo 30 años, Wow. así que también estamos en un año bien particular para nosotros y también de retrospectiva y también de fijarnos nuevas metas. Y una de estas es potenciar, ¿no es cierto?, las capacidades del país y de la región en temas tan importantes como la adaptación al cambio climático, que ya es sabido que científicamente demostrado que ya está acá. Así que tenemos que tomar acciones concretas, no solamente la mitigación. Por eso este diplomado en particular, que está enfocado a diferentes públicos objetivos, busca primero crear estrategias, ya sea en empresas, ¿no es cierto?, o también en servicios públicos, estrategias regionales y locales para poder adaptarnos a estos cambios que vienen, que ya cada vez son más importantes. Por ejemplo, tenemos el caso de los incendios, que Mm. son cada vez más recurrentes. Tenemos el caso también de los eventos climáticos, que son también cada vez más extremos. En Europa, ¿no es cierto?, que es un poco el reflejo de lo que nos viene a nosotros después. Ellos están pasando por varios temas también bien extraños en temas climáticos y la sociedad tiene que adaptarse a eso y para eso se necesitan políticas públicas y un poco este diplomado apunta a eso. Ahora, Gustavo, hay tres elementos que conforman, desde el punto de vista conceptual, el diplomado que me interesa que nos puedas explicar. ¿Cómo se conjugan estos tres elementos? Cambio climático, planificación local y resiliencia. Ya, mira, un importante climático son todos los cambios que vienen por el aumento de la temperatura y esto está causado, ¿cierto? Hay discusión, obviamente, algunos dicen que es antrópico y otros dicen que es natural, pero independiente del origen, que yo sé que es antrópico, pero no vamos a entrar en ese detalle, ese aumento en las temperaturas causa cambios en el clima. El clima es lo que no cambia. Cuando uno te preguntas por el tiempo, claro, es fluctuante. Nosotros, bueno, o sea, mañana va a llover, o vamos a tener menos 2 grados, o como el fin de semana creo que van a haber menos 4. Ujú. Eso va cambiando, pero el clima es algo que es normal, que se repite todos los años. Entonces, por ejemplo, eso hace que nosotros tengamos cierto tipo de cultivo, cierto tipo de producción. Entonces, cuando tenemos un aumento en las temperaturas, eso hace que ese clima tenga variaciones importantes. Entonces, por ejemplo, siempre se habla que Chile se está desertificando hacia el sur, está cambiando el clima paulatinamente. Entonces, por ejemplo, antes era impensado acá tener, por ejemplo, producción de aceite de oliva y en la Araucanía se está produciendo aceite de oliva, una cuestión que es Vino, entre impensada. otros. O, por ejemplo, la producción de vinos. Entonces, hay que irse adaptando. Tiene cosas buenas, obviamente, y cosas malas. Entonces, Chile se dice que es uno de los países que va a ser más golpeado por el cambio climático, porque tenemos un biombo climático acá, estamos un poco aislados. Tenemos la cordillera por un lado, tenemos el océano por otro lado y la distancia. Entonces, finalmente, estamos bien complicados con el cambio climático. Entonces, para enfrentar ese cambio climático, el sector público y privado necesita herramientas. Y para eso nosotros pensamos en la planificación local, es decir, como territorio nosotros diseñamos estrategias que nos van a permitir afrontar estos cambios climáticos. Y una de las cosas que se hablaba, lo clásico siempre es la mitigación, ok, ya vamos a tener que hacer medidas para, no sé, contaminar menos, qué sé yo, ya. Eso, como se ha visto científicamente, ya es casi irreversible. La mitigación siempre tenemos que hacerla, pero el cambio climático ya está. Entonces, por lo tanto, además de mitigar, que siempre hay que hacerlo, obviamente, tenemos que adaptarnos y también ser resilientes. ¿Ya? Y ahí es una palabra quizá puede ser un poco compleja, pero la resiliencia es cómo nosotros aprendemos de estos cambios que vienen, ¿no es cierto? Y los utilizamos a nuestro favor. Entonces, por lo tanto, se habla de la construcción de resiliencia en la población. Es decir, por ejemplo, que nosotros ya sepamos, ¿no es cierto?, que el próximo invierno vamos a tener tales eventos y que tenemos que prepararnos. Y por lo tanto, las autoridades van a tener que tomar las acciones respectivas, por ejemplo, para el caso de la helada, para proteger los cultivos, o por ejemplo, crear fondos para que los agricultores quizás migren a otro tipo de cultivo, o se cree la infraestructura, ¿no es cierto?, para poder soportar este tipo de cultivo. ¿O qué vamos a hacer, por ejemplo, para
de alguna manera, por ejemplo, robustecer el uso del agua de mejor manera, de forma eficiente, o cómo nos vamos a preparar, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser las estrategias que van a tener que tomar las regiones para enfrentarse, por ejemplo, a la próxima temporada de incendios? Entonces, por eso es una trilogía. Cambio climático, y para adaptarnos tenemos que hacer planificación territorial, evidentemente, y tenemos que construir la resiliencia que nos va a permitir, ¿no es cierto?, tomar todos estos nuevos cambios y utilizarlos para generar estrategias. Dicho eso, Gustavo, ¿cuál es el público objetivo? ¿Quiénes son los profesionales o a quién está dirigido más bien este diplomado en cambio climático y planificación local para la resiliencia? Ya, mira, bueno, en realidad es un público bien variopinto. Nosotros apuntamos, evidentemente, gente que esté trabajando en temas climáticos y temas, ¿no es cierto?, de sustentabilidad. Y estamos pensando, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no es cierto?, son los funcionarios públicos que, por ejemplo, que están en municipalidades, que están a cargo de planes de acción climática. Ya sabemos que recién ahora en junio tenemos la aprobación de la ley marco de cambio climático, lo que supone, ¿cierto?, que Chile ya en 2050 quiere ser carbono neutral. Por lo tanto, hay estrategias que se tienen que alinear. También muchas municipalidades por ejemplo, comunas se declararon en emergencia climática. Ya, pero ¿qué? Una cosa es declararse en emergencia climática, pero ¿cuáles son las acciones que van a tomar, ¿no es cierto?, estas comunas para poder enfrentar, ¿no es cierto?, esta emergencia climática? La declaración incluye, ¿no es cierto?, una preparación de eso. Entonces, está enfocado a ese tipo de público, ¿cierto?, que es público del sector público, pero también está del ámbito privado, ¿cierto? Las empresas también tienen que ir teniendo herramientas para poder, ¿no es cierto?, enfrentar estos cambios en temas productivos, por ejemplo, en temas de restrictivos, y también la sociedad civil en general, porque como sociedad cada vez tenemos que estar mucho más informados, y acá, ¿no es cierto?, el tener herramientas para enfrentar el cambio climático también abre muchas puertas en el sentido de, por ejemplo, de buscar nuevas opciones de trabajo, ¿no es cierto? Y eso está montado. Entonces, bien variopinto, o sea, sector público, sector privado, ¿cierto? Y también la sociedad civil. Ahora, al ser variopinto, digamos, el público objetivo al que está enfocado el diplomado, abre también las posibilidades de que tengas muchos postulantes. ¿Hay cupos limitados para ello? Mira, nosotros tenemos aproximadamente un cupo de 30 personas. Es un diplomado que está e-learning. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puede tomar cualquier persona de cualquier parte de Chile. Y está, ¿no es cierto?, enfocado, ¿no es cierto?, a la persona que está trabajando. Entonces, por lo tanto, lo puede tomar cualquier profesional, ¿no es cierto?, que le interese obviamente el tema y también que le va a servir para su trabajo. Bueno, los profesores también los relatores son de experiencia en el tema, gente que está trabajando ya, por ejemplo, en la ley del marco climático, ¿no es cierto? También tenemos profesionales que están trabajando en investigaciones que tienen que ver con la adaptación. Tenemos gente que está trabajando, por ejemplo, en la construcción de resiliencia colectiva. Entonces, es unos relatores bien potentes, creo, en el tema para poder, ¿no es cierto?, generar esta estrategia finalmente. Oye, ¿y cómo lo hacen los interesados, las interesadas en contactarse con ustedes para ser parte entonces de esta oferta académica? Sí, bueno, tenemos un correo que es diplo.cambioclimático@ufrontera.cl. Lo repito, diplo.cambioclimático@ufrontera.cl. Pueden escribir ahí. También pueden llamar al 452-32-5555, que es el teléfono de Lima, o también pueden escribir a gustavo.ciudad@ufrontera.cl para más información. ¿Hasta Y visitar, obviamente, el sitio? Sí, nosotros este diplomado parte ahora en agosto, así que aprovechen, hay descuentos para los primeros inscritos, así que aprovechen de hacer todas las preguntas pertinentes. También pueden visitar la página de la UFRO y también seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí está entonces el correo, Gustavo, diplo.cambioclimático@ufrontera.cl para quienes estén interesados entonces en requerir mayores
antecedentes respecto del diplomado en cambio climático y planificación local para la resiliencia, impartido por el Instituto del Medio Ambiente de nuestra universidad. Su director, Gustavo Ciudad, ha estado conversando sobre esta interesante oferta académica con nosotros. Gustavo, te agradezco muchísimo la conversación, que tengas buena tarde. Gracias por el espacio, Patricio. Saludos al equipo.